Gloria a Dios, muy buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, poder hablar. A mí me gusta hablar del Señor y la verdad es que el tema del día de hoy es uno de los temas que desde que me convertí o le entregué mi vida al Señor y Él me aceptó por medio de la sangre de su Hijo amado, ha tenido mucho sentido. Hoy tenemos la cena del nuevo pacto. Va a ser un tema corto y luego vamos a pasar a compartir esa cena en grupos pequeños. Y para iniciar quisiera que leyéramos Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 26, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Esto lo está diciendo Pablo. Pablo no estuvo en esa última cena, pero vean ustedes lo interesante que dice el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y lo que continúa diciendo es la cena del Señor. El Señor le reveló, el Señor le mostró qué era la cena del nuevo pacto a Pablo. Pero saben ustedes, yo puedo testificar lo mismo. El Señor me mostró, el Señor me ha dado entendimiento de lo que es la cena del pacto. Y no me estoy diciendo que yo soy como Pablo, lo que estoy diciendo es que su Espíritu Santo nos ha enseñado y hemos tenido maestros. Dense en cuenta que realmente quien instituyó la cena del nuevo pacto fue Jesucristo, y Jesucristo se las enseñó a sus discípulos. Y Jesús, antes de ser llevado al cielo, en el capítulo 28 de Mateo, verso 20, Él dice que les dejó la indicación donde dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entonces parte de la comisión es enseñar sobre este mandato del Señor. Es enseñar lo que el Señor les enseñó a ellos y ha sido trasladado de generación en generación. Miren cuántas generaciones han pasado desde que Jesucristo vino, cuántos discípulos, cuántos seguidores de Cristo, y se ha ido transmitiendo esta enseñanza. Y de repente viene alguno que tuerce las palabras de Jesús, se malinterpreta, pero tenemos una gran promesa. Y en Juan capítulo 14, 26 dice: mas el Consolador, mas el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que si alguno dice: yo no he tenido a nadie que me enseñe, y de repente está recibiendo el Espíritu Santo, está leyendo la palabra de Dios, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién le enseñó a Pablo? El Espíritu Santo. Pablo tenía el Antiguo Testamento grabado en su corazón, y entonces el Espíritu Santo sacaba del Antiguo Testamento y le mostraba esas verdades a Pablo. Pero mis hermanos, no se lo vamos a decir Pablo, cada uno de ustedes puede decir: el Señor me ha hablado. Cada uno, si usted ha tenido un encuentro personal con el Señor, usted puede testificar como Pablo: el Señor me ha mostrado esa verdad. Y entonces cuando nos reunimos a comer la cena del nuevo pacto, recordamos, hacemos memoria de todo lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa el vino? Recordamos y lo tomamos para nuestra vida y podemos testificar.
Pero ¿dónde podemos estudiar la cena del nuevo pacto? Bueno, la cena del nuevo pacto la podemos estudiar en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios. En el Evangelio de Mateo lo podemos ver en el capítulo 26, versículo 17 al 29. También en Marcos, capítulo 14, versos 12 al 25. Apúntenlos, porque estos van a ser los versículos o los capítulos que pueden ser tomados en los diferentes grupos. También está Lucas 22, versículos 7 al 23. El capítulo 13 de Juan, versículo 1 al 30. Y tenemos 1 Corintios 11, versículo 17 al 34, que nosotros escogimos un segmento de esta porción cuando iniciamos este compartir. Y cuando vemos esto, ustedes dirían, ¿solo en el Nuevo Testamento? No. En el Antiguo Testamento tenemos una serie de citas, de pasajes que hablan de la cena del nuevo pacto. Y no está claro, nos dan destellos de ese pacto que Dios viene y ejecuta. Esta cena del nuevo pacto no es algo que se pensó en el Nuevo Testamento. Esto viene pensado desde la eternidad pasada. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la historia de Abraham cuando fue y rescató a Lot, que hubo una batalla entre 5 naciones contra 4, porque Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Abraham sale y rescata a su sobrino Lot. Y cuando regresa, ¿sí?, 2 reyes vienen a su encuentro. Viene el rey de Sodoma y Gomorra, que le ofrece todas las riquezas, pero solo devuélveme a mi gente. Y realmente él ya las había rescatado, ya eran de Abraham. Pero él dice, yo no voy a permitir que el mundo diga que ellos fueron los que me enriquecieron. Yo ya tengo una palabra, yo ya tengo una promesa de Dios. Y entonces quédate con todo lo que es tuyo. Solo dale la parte a Mamre y a sus hermanos que nos ayudaron en esta pelea. Pero a mí nada, porque Dios me va a hacer rico. Él es quien me sustenta. Ese es el primer rey. Y lo podemos interpretar como el príncipe de este mundo ofreciéndote las riquezas y haciéndote ver como que él te está haciendo rico. Él no. Pero la segunda opción, el segundo rey que se presenta con Abraham es Melquisedec, rey de Salem, ciudad de paz. Melquisedec, rey de justicia. ¿Y saben qué lleva este rey? Lleva pan y vino. Pan y vino. Y ahí, miren lo interesante, no fue Abraham buscando al rey Melquisedec de la ciudad de Salem, sino el rey de la ciudad de Salem, de la ciudad de paz, se acercó a Abraham y él llevó el pan y el vino. Esa es una primera mención. Solo ahí nos podríamos quedar y hacer una prédica con muchos elementos, pero solo hago la referencia de ese punto. ¿Saben dónde hay otro pasaje interesante para estudiar la cena del pacto? Cuando José está en la cárcel y llega el panadero y llega el copero del rey. El panero muere y el copero vive. El panero representa el pan, obviamente, y tenemos que el pan es el cuerpo de Cristo, y tenemos que el vino es la sangre. Y obviamente podemos volver a entrar a hacer un estudio en esto. Si vamos y leemos un poquito más adelante cronológicamente, encontramos Éxodo. Ahí encontramos también la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y cuando lo estudiamos vemos que el Señor da una indicación de cómo debe de ser preparado el cordero. Vemos las indicaciones del pan sin levadura, y también ahí podemos estudiar la cena del nuevo pacto. Cuando descendió el maná en el desierto, encontramos otro pasaje en el cual podemos estudiar la cena del nuevo pacto en el Antiguo Testamento.
Cuando David come de los panes de la proposición, cuando llega, porque está huyendo de Saúl, otro pasaje donde podemos encontrar y sacar un estudio para nuestra vida. Y así hay otros pasajes. Y cuando vemos todo esto, tenemos que entender que Jesús, en su predicación, en sus mandatos, Él dejó dos indicaciones específicas para nuestra vida que teníamos que practicar. Una es el bautismo, una sola vez, el bautismo en agua. Pero la cena del nuevo pacto no es de una vez, sino es de reunirnos constantemente para hacer memoria de lo que Él hizo. Yo no sé si ustedes se recuerdan el Salmo 103, dice: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué David le está diciendo a su alma y no olvides? Porque se olvida. ¿Quién ha olvidado el cumpleaños de su esposa? Dos veces. ¿Quieren oír la tragedia? Es el mismo día. Lo que pasa es que estoy tan emocionado celebrando mi cumpleaños. Ahí viene la excusa, ¿verdad? Olvídenlo. No vale la pena. Uno se olvida. Me recuerdo que había una persona que trabajaba en el parque Chetulul. Es el de los juegos mecánicos, ¿verdad? Ok. Y lo conocí hace como unos 20 años. Y el día que lo conocí dije: el nombre de él no se me puede olvidar. Y se me olvidó. La siguiente vez que fui a Chetulul, lo vi. ¿Cómo se llama? Yo dije que el nombre de él no se me tenía que olvidar. ¿Saben cómo se llamaba? José Juan. Cosas que uno dice: ¿cómo se me pueden olvidar? Bueno, se olvidan. Tenemos una naturaleza, una carne que destruye los recuerdos, pero sobre todo los recuerdos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Un hermano tuvo una visión y me gustó muchísimo, porque al principio no la entendí, pero cuando me la explicó, dije yo: qué cierto, qué cierto. Dice que él se vio como una mazorca y que estaban las hojas queriendo cubrirlo, constantemente querían cubrirlo, y él tenía que venir y machetear de un lado para otro cortando las hojas. Y yo decía: qué extraña esa cosa. Pero él me decía: no, esas hojas que crecían era mi vieja naturaleza, que quieren envolverme, que quieren atarme, y todos los días tengo que pelear contra mi carne. Todos los días tengo que morir, no le tengo que dar un día de descanso. Y cuando me lo contó dije: wow, qué es cierto. El día que comenzamos a olvidar los beneficios del Señor en nuestras vidas, le damos cancha a esa naturaleza para que comience a tomar control, y cuando menos sentimos, nos puede ahogar, nos puede asfixiar. Y entonces ese salmo me trae ese mensaje de por qué tenemos que celebrar la cena del nuevo pacto constantemente. Y esa cena debe ser para que todos nosotros participemos y expongamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No es para que el encargado de ese pequeño grupo se eche todo un speech. No, es la oportunidad para que todos podamos compartir y recordar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ok. La Santa Cena fue instituida por el Señor. Dice que Él tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Así ¿de quién nos tenemos que recordar principalmente? De Él, de lo que Él hizo, de su obra. O sea que ustedes ya tienen ahorita la indicación de qué vamos a ir a hacer en estos grupos pequeños. Pero saben ustedes, la clave es entender por qué celebramos o por qué conmemoramos.
esa clave. Señor, yo no quiero olvidar lo que tú hiciste. El día que yo me olvide de eso y que lo tenga como, sí, Jesús murió por mí en la cruz, ¿saben qué estoy diciendo? Un sacrificio chiquito. Dejo de valorar ese gran regalo que Dios hizo por nosotros. Comienzo a menospreciar su sangre. Entonces, cuando entendemos y le damos el sentido correcto, sabemos decir correctamente gracias. Y lo hacemos con entendimiento. Venimos con propósito. No queremos que se convierta en un acto religioso. Miren, un acto religioso estéril, de hacerlo todos los días. Porque es que si lo hacemos todos los días, y entonces es más comer el panito y tomarse una copita de vino, sin entendimiento, se convierte en religión. Y recuerden que el acto de religión es un acto estéril. La religión es vestirme con hojas de higuera. Y entonces lo que hago es menospreciar. Por eso, la cena del Señor, el Señor lo hizo con un grupo pequeño de discípulos. Fue una cena íntima, fue una cena privada, con los más cercanos. ¿Sí? Y por esto nosotros procuramos hacer grupos pequeños. Vamos a hacer grupos de 16 personas. Es un momento para que recordemos su obra a nuestro favor. Por favor, no se queden callados. Si ustedes pueden llegar a las mesas, a esos grupos pequeños y decir, yo sé de dónde me sacó el Señor. Y no quiero darles palabras para que ustedes tengan oportunidad de buscarlas ahorita en su corazón y poder exteriorizarlas, poder decir gracias. Es para tener comunión con Dios, pero saben también, para tener comunión con nuestros hermanos en la fe. Yo no sé si ustedes de repente ven a un hermano y de repente ese hermano que ustedes nunca lo oyen hablar, habla. Y de repente lo que dice es un bombazo. Yo digo patada de burro. Lo deja uno pero tirado en el suelo. Porque dijo una verdad tan tremenda y uno decía, Dios, yo pensé que él no tenía la verdad bien clara en su corazón. Y cuando la habla, fue como un refresco para nuestro corazón. Qué alegría cuando tenemos a un hermano que tiene esas verdades bien fundamentadas. No es nuestra relación. Jesucristo es nuestro vínculo perfecto. Y cuando se perfecciona en ti y se perfecciona Jesucristo en mí, ¿qué creen? Ese vínculo se va haciendo cada vez más fuerte. Amén. Es otra oportunidad para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Miren, yo he aprendido mucho de Tito, de Edgar, de Jorge, de César, de muchos hermanos aquí en la congregación. ¿Sí? Y he aprendido muchísimo de mi esposa, de mis hijas. Cuando ellas interpretan algo de la palabra de Dios que yo no, Señor, tú también les hablas. ¡Wow! Y aprendo. A veces de repente pensamos que somos los únicos que recibimos la palabra y que somos Moisés y que traemos nosotros y que todos tienen que oírnos. Ese es un Juancho endiosado. ¿Sí? Espero que ustedes no estén endiosados, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Es una oportunidad para ser escudriñados. A mí me gusta mucho el pasaje de Mateo 26, 21, 22, porque cuando comían dice que Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces ellos, entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno a decir, ¿seré yo, Señor? Después de que el Señor le llamó la atención a Pedro, apártate de mí, Satanás, Pedro ya tenía claro, yo no me las sé muy bien. ¿Se recuerdan de los hijos del trueno? ¿Quiénes eran? Juan y Santiago. ¿Hijos de quiénes eran? De Zebedeo. Muy bien, muy bien. Pensé que me iban a decir del trueno, pero sí, el nombre del padre de Juan y Santiago es Zebedeo y les decían el trueno. Pero ¿se recuerdan por qué les decían los hijos del trueno? Voladitos. Dice que fueron a un pueblo y no lo recibieron y regresaron con Jesús. Señor, ¿quieres que oremos y que hagamos caer fuego sobre esa ciudad?
Y entonces, ¿qué les dijo Jesús? Ay, patojos, no han aprendido. Y entonces el Señor los corrige. Y así podemos ir abriendo cuando Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. Tomás, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces todavía. Y así fue con cada uno, y no sabemos cuántas veces más el Señor los confrontó. Y entonces, ¿qué tenían ellos? Dios mío, el Señor está diciendo que uno de nosotros lo va a traicionar. Y el Señor me ha mostrado que yo no soy fiel, que soy desconfiado, que parezco alacrán. Miren, todos ellos comenzaron a decir: Señor, ¿soy yo? ¿Será que soy yo? Porque yo de verdad te puedo traicionar. Entonces la cena del Señor es un momento para reflexionar y decir: Señor, es cierto, yo te puedo traicionar. Es más, te he traicionado muchas veces. Yo no sé si ustedes han cantado esa canción, Señor, yo te amo con todo mi ser. Y yo cuando la canto digo: Señor, yo creo que esa canción no es tan cierta, porque hay mucho de mi ser que todavía no te ama. Y cuando me toca en la vida real, afuerita, diría yo, en la calle, resulta que todavía hay mentira, todavía hay hipocresía, todavía oculto, todavía está mi nombre, mi reputación. Entonces digo: ¿amo el nombre del Señor o me amo más a mí? ¿O amo más a mi esposa? ¿Amo más a mi trabajo? ¿Amo más a mis hijos? Cada uno tiene que venir y decir: Señor, yo creo que ya te traicioné muchas veces y creo que te voy a seguir traicionando porque tengo una carne traicionera, marca la leona, diría mi papá, ¿verdad? Y entonces este es un momento para que seamos examinados por el Señor. Por eso Pablo, en este mismo pasaje de 1 Corintios 11, después del versículo 28-29 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando no meditamos en lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que el Señor nos habló? Miren, vayan y lean Juan capítulo 6. Jesús les dice: ustedes quieren volver, me están siguiendo porque ustedes se llenaron ayer, comieron bastante pan, y ustedes me quieren hacer rey porque les di de comer. Ustedes están pensando en saciar su vientre. Y entonces Jesús les explica, pero la gente es tan fuerte en la palabra que no la puede recibir, y muchos de sus discípulos se van. Y entonces Jesús le habla a sus apóstoles, a los cercanos, y les dice: ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú. Entonces comenzamos a ver que el Señor quiere que nosotros busquemos en nuestro corazón, pero no es algo que yo pueda hacer. Es algo que yo le tengo que decir al Señor: Señor, escudriñame con tu luz y hazme ver qué es lo que te agrada y no te agrada. Y entonces, lo hermoso de todo esto es que el Señor es fiel para perdonar. Y nos lo dijo en 1 Juan 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que lo primero es que si tú tienes algo en tu corazón, va a haber un momento en el cual en estos grupos tú vas a poder decir: Señor, perdóname, porque fui grosero, porque fui mentiroso, y ustedes sacan su lista, que yo sé que es un pergamino, ¿verdad? Cada uno delante del Señor pide perdón al Señor. Pero ¿saben qué? También está la oportunidad de pedir perdón y restituir a los que hemos ofendido. Si tú sabes a quién ofendiste y está aquí, puedes tomarte unos minutitos, ir a hablarle con el hermano: mira, yo soy pesado y siempre te tiro el pelo, ¿verdad? Marco Antonio no, ya casi no. Entonces es un momento para reconciliarnos con los hermanos y pedir perdón. ¿Saben con quién más podemos pedir perdón? A nuestra cónyuge,
En mi caso a mi esposa, ella conmigo. Nos podemos pedir perdón mutuamente por una mirada, por un gesto, por palabras. Amén. Pero hay una tercera opción. ¿Saben? Es el extender perdón. Puede ser que yo sea el ofendido y la persona que me ofendió no está aquí. ¿Para qué me voy a quedar reteniendo y querer cobrar una deuda, una ofensa? Señor, la pongo en tus manos. Si esta persona llega contigo y te pide perdón, tú decides si lo quieres perdonar o no. Yo recibo tu sangre, tu pago, y tú te quedas con esa deuda y tú decides si lo perdonas. Yo ya no voy a cobrar esa deuda. Tú vas a ser el dueño de esa deuda. Yo lo perdono. ¿Qué significa perdonar? Señor, yo te entrego a ti el derecho de cobro. Yo ya no voy a exigir ese cobro. Amén. Bueno, entonces, teniendo esto, ¿qué elementos están en la cena del nuevo pacto? Bueno, está el pan. ¿Qué representa el pan? Pues representa la palabra, representa el cuerpo de Jesucristo. Miren, no solo es llegar allá y comer el panito, implica que este es el pan, la palabra de Dios. ¿La comes tú semanalmente, una vez a la semana, una vez al mes, diariamente? Un versículo por lo menos. Es el alimento de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y luego está el vino. El vino representa la sangre. Representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. La sangre representa no solo el perdón, sino la reconciliación. Representa la redención, porque nos volvió a comprar. Y de ahí nos podemos ir en un montón de serie de palabras que están incluidas en la sangre. Y entonces cuando tomamos el vino, estamos haciendo memoria de ese perdón que Dios nos dio a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y comienzo a hacer memoria y entiendo lo que significa cada uno de estos elementos. No solo es pan, no solo es vino. Entiendo que en su palabra está la verdad. Entiendo que su sangre, ¿sí?, es la que me reconcilió. En Hebreos dice que por medio de su cuerpo fue rasgado el velo que nos separaba, fue por el cuerpo de Jesucristo. Entonces cuando comemos el pan, tenemos que hacer esa reflexión.